entonces la transmisión. Y bueno, vamos a compartir, ¿verdad? Hoy un tema en la palabra del Señor que tiene que ver con la esperanza. Y yo creo que es un tema que nos hace falta a todos, ¿verdad? La esperanza. Esperancita no está por ahí, ¿verdad? Porque esperanza, ¿está ahí Esperancita? ¿Dónde está Esperancita? Ahí está, mira. Esperanza es hasta un nombre. ¿Quién te puso el nombre, Esperancita? ¿No sabes? Tus padres, tu madre, ¿verdad? Esperanza es hasta un nombre. Hagamos un ejercicio en esta mañana. Si yo digo esperanza, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted? El cielo, vida eterna, confianza, fe. ¿Qué espirituales son todos? A ver, ¿qué más le viene a la mente si yo digo esperanza y usted tiene que decirme una palabra rápido para atrás? O algo. Bienestar. Algo que se está esperando. Cambio. Certeza de que viene. Nadie me ha dicho lo que yo quería que me dijera. Salvación. Cristo. Un mejor mañana. Yo pensé que alguien me iba a decir, la esperanza es lo último que se pierde. Esa era la respuesta que yo estaba buscando. Que me contestaran con un refrán, ¿verdad? La esperanza, y ciertamente usted ha oído decir eso, que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, yo creo que yo he contado en alguna ocasión esto aquí. ¿De dónde sale este refrán, verdad? Que dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Saben? Viene de una cosmovisión de la mitología griega. El hombre siempre trata de explicar el porqué de todas las cosas, ¿verdad? Y esto viene de este relato, ¿verdad? Dice que Zeus, el dios Zeus, el famoso dios del Olimpo, odiaba a Prometeo. ¿Saben quién es Prometeo? Tampoco. Prometeo es famoso porque supuestamente hizo algo. Robó el fuego de los dioses y se lo dio a los hombres, ¿verdad? Le dio el fuego a los hombres. Y como robó el fuego de los dioses, dice que Zeus odiaba a Prometeo. Y dice que para vengarse, Zeus le dio a Epimeteo, que era el hermano de Prometeo, por esposa a una mujer que es muy famosa entre las mujeres por los pulsos, que se llama Pandora. ¿Verdad? ¿Saben las mujeres los pulsitos de Pandora y las cositas de Pandora, verdad? Bueno, ya sabe de dónde viene quizás también un poquito todo eso. Le dio por esposa a una mujer que se llama Pandora y a Pandora le regaló una caja y la caja tenía la instrucción de que nunca se podía abrir. Pero lo que pasa es que Pandora, como muchas mujeres, era tan curiosa. No se sientan mal las mujeres, eso fue chiste, ¿verdad? Eso no lo dice la mitología griega. Pero el hecho es que Pandora no se pudo aguantar y un día decidió abrir la caja. Ahora, en la caja estaban, dice, todos los males del mundo. Y esto es un poco en la cosmovisión de la mitología griega para explicar por qué el mundo está lleno de males. Pues porque Pandora abrió una caja que no podía abrir y dice que cuando la abrió empezaron a salir todos esos males y Pandora se asustó y de pronto cerró la caja. Y lo único que quedó en la caja fue, dice, el elpis, que así se dice en griego, la esperanza. Y de ahí salen dos refranes populares de esta historia, ¿verdad? Por eso cuando se revela algo malo, la gente dice, fulano abrió la caja de Pandora, ¿verdad? Porque sale lo malo y de ahí sale el refrán de que la esperanza es lo único que no se pierde, porque cuando Pandora cerró la caja dice que lo único que quedó atrapado fue la esperanza. Y de ahí se explica que hay un mundo lleno de males, pero todavía hay esperanza. De ahí sale la idea en la mitología griega, ¿verdad? Pero
cabe hacernos a nosotros una pregunta en la realidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros definir qué cosa es esperanza? Bueno, miren, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define esperanza como lo siguiente. Dice, la esperanza es un estado de ánimo que surge y que presenta algo que se desea como probable o alcanzable, pero nunca es seguro. Tengo la esperanza de que puede que sí o puede que no, ¿verdad? Dice otra definición que esperanza es el valor medio de una variable aleatoria que indica una probabilidad. Y aquí también está el que puede que sí y puede que no. Otra definición dice que esperanza es esperar con poco fundamento algo deseado o pretendido, pero al final tampoco es seguro. Otra definición dice, esperanza es la improbabilidad de que algo suceda o se logre. Y fíjense que en nuestro diccionario, en nuestra lengua, esperanza siempre presenta esta disyuntiva de como que a ver si sí o a ver si no. Tengo la esperanza. Yo tengo la esperanza de que el autobús va a salir a tiempo. Yo tengo la esperanza de que cuando yo llegue no hayan cerrado, pero puede que sí o puede que no. Entendamos, ¿verdad? Ahora, de alguna manera todas estas definiciones encierran ese sentido de improbabilidad. Y es un sentimiento que anima a creer en algo que puedo desear, que quiero alcanzar, pero de alguna manera pudiera ser que no, ¿verdad? De acuerdo al diccionario de la lengua española, la esperanza no brinda una garantía de 100%. De acuerdo a la lengua española, la esperanza no da una garantía de 100%, sino siempre es una variable o una posibilidad. Pero ¿qué dice el diccionario bíblico, verdad? Dice que esperanza para el cristiano es una virtud teológica por la que se espera que Dios otorgue lo que ha prometido. Es una virtud teológica por la que se espera que Dios nos va a otorgar lo que Dios nos ha prometido. Cuando nosotros vamos al griego original, ¿verdad? La palabra para esperanza es la palabra elpis, ¿verdad? Y traduce como aguardar con anhelo, con expectación, pero también con confianza. Con confianza. Anhelo porque es algo que es deseable, algo que yo quiero. Expectación porque es algo que es bueno para mí, pero confianza porque sé que está garantizado. Y ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la esperanza del cristiano y cualquier otro tipo de esperanza que el mundo a veces puede promover? La respuesta a esto, hermanos, es muy sencilla, ¿verdad? La diferencia está en cuál es el fundamento de mi esperanza. ¿Cuál es el fundamento? ¿Sobre qué descansa tu esperanza, verdad? Las personas no creyentes tienen sus esperanzas distribuidas en ¿cuántas cosas? En muchas cosas, en diferentes cosas, ¿verdad? Y va desde falsas religiones, conocimiento intelectual, habilidades personales, incluso posesiones materiales. Yo tengo esperanza en que voy a estar bien porque tengo tanto dinero en el banco y tantas propiedades. Yo tengo esperanza porque yo, mira, estoy graduado de esto y tengo todas estas habilidades y tengo todo esto, ¿verdad? ¿Dónde y cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Es interesante lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios de lo que era nuestra vida antes de estar en Cristo Jesús. Y pensemos honestamente todos, ¿verdad? Yo espero que todos los que estemos aquí en esta mañana estemos en Cristo y sepamos, ¿verdad?, cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Pero miren qué interesante lo que dice el apóstol Pablo de nuestra antigua condición. Efesios capítulo 2 y versículo 12. Dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo.
éramos del mundo, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, del conocimiento de Dios. Ajenos ¿a qué? A los pactos que ha hecho Dios en distintas etapas. Y por cierto que dije que vamos a hacer, cuando termine el verano, vamos a hacer una serie de sermones acerca de pactos, ¿verdad? Lo hemos hablado ya Jorlen y yo. Estábamos ajenos a los pactos y al pacto de la promesa específicamente. Pero dice Pablo que además el hombre estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo. Cuando yo estaba en Cristo, no estaba con esperanza. O mi esperanza sencillamente tenía otro fundamento y mi esperanza sin Cristo era una variable de probabilidades. Yo espero, yo deseo, pero puede que sí, puede que no. Pero en Cristo Jesús yo tengo o es introducida en mi vida una esperanza que es firme, porque es una esperanza que tiene como fundamento a Cristo Jesús y su obra, ¿verdad? Antes estaba sin esperanza, ¿verdad? Pablo se refiere a una esperanza verdadera que solo Jesús puede ofrecer. Y aquí está la diferencia. Y Pablo lo menciona en diferentes escenarios. Miren, uno de los textos que más yo uso a veces en un servicio fúnebre. Primera de Tesalonicenses 4:13. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y está hablando acerca de las personas que han dormido en Cristo Jesús. O sea, aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y yo siempre digo, el que duerme tiene derecho ¿a qué? A despertar. Y Pablo dice que el que ha muerto en Cristo es como que ha dormido en el Señor porque un día va a despertar. Cuando venga la resurrección en Cristo Jesús, ¿verdad? No ignoren acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los otros. Y la muerte ciertamente trae tristeza. Pero hay tristeza sin esperanza y hay tristeza con esperanza. Y Pablo dice, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque el cristiano, aún ante la muerte, tiene una gran esperanza. Y no es una esperanza de si sí o si no. Es toda una certeza, es toda una convicción. Y yo quiero que regresemos a nuestra lectura devocional de hoy, ¿verdad? Allí a la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Y Pedro prorrumpe aquí en el versículo 3 en una alabanza a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, su grande misericordia, nos ha hecho, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Prorrumpe Pablo en esta alabanza, en esta exaltación a Dios. Y luego comienza a dar una clase cantidad de argumentos que se convierten en fuertes puntos teológicos que deben estar firmes en nuestra vida. Y quisiéramos que miráramos todo esto con un poquito de detenimiento en esta mañana y que reflexionemos en el fundamento de nuestra esperanza. Lo primero que está diciendo aquí Pedro es que Dios mostró una gran misericordia haciéndonos, ¿qué cosa? Renacer. Porque la Biblia dice claramente que el hombre en su estado natural, ¿cómo está? Muerto en sus delitos y pecados. Y créanme que nos los merecemos, ¿eh? Por eso la Biblia dice que estamos destituidos, vacíos todos de la gloria de Dios. Por eso Pedro dice que esto es una gran misericordia. Dios nos está dando algo que no merecemos y es la posibilidad de ¿qué? De renacer. Ahora, ¿renacer cómo? No como pensaba Nicodemo, que le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a meterme en el vientre de mi madre? No estamos hablando de eso. Es un renacer espiritual, porque usted espiritualmente está muerto en su condición por sus delitos y pecados.
Y Dios en su gran misericordia, ¿verdad?, nos hizo renacer y nos hace renacer ¿para qué? Para una esperanza viva, ¿por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y tenemos que mirar esto, ¿verdad? Es una esperanza viva. Su conversión lo hace usted acreedor o participante de esta esperanza, pero no es una esperanza de si va a suceder o no va a suceder. Es una garantía, es una seguridad, no es una ilusión, ¿verdad? Es la seguridad de que Cristo se levantó de los muertos, y como Él se levantó de los muertos, yo también me voy a levantar. Eso es una esperanza viva, ¿verdad? Y dice allí el apóstol Pablo que por medio de esta esperanza usted también es heredero, que hay una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para todos los creyentes, ¿dónde? En el cielo. Yo no sé por qué alguna gente insiste en cobrar la herencia aquí en la tierra, ¿eh? Cuando la Biblia dice que está reservada para nosotros en el cielo. Alguna gente quiere vivir el paraíso en la tierra. Y a veces se nos olvidan las palabras del Señor Jesús, que nos dijo que en esta tierra tendríamos aflicciones. Que teníamos que confiar en Él porque Él es el que ha vencido al mundo, ¿verdad? Pero esa herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y está guardada en el cielo. La herencia es algo que se recibe, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y en Mateo, el capítulo 25 y el versículo 34, miren lo que dice la palabra. Estas son palabras de Jesús. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, ¿y qué? Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vendrá ese día donde vamos a heredar. Somos herederos. Su condición en este mundo ahora caído, pero como salvo, como alguien que ha renacido, usted se ha convertido en un heredero y al mismo tiempo coheredero con el Señor Jesús. Para esa herencia incontaminada, inmarcesible, ¿verdad?, que está reservada, ¿dónde? En el cielo. Y ahí dice que cuando el Señor sea manifestado, el Padre le va a decir, vengan, ¿verdad?, para que hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y Pedro dice que esta herencia es incorruptible, o sea, no se puede corromper. Por eso no es en este mundo. Dice que es incontaminada. No se puede contaminar. Por eso no está en este mundo, sino que está guardada en el cielo. Dice que es inmarcesible. Eso quiere decir que no se puede marchitar. Por eso esa herencia no está en este mundo, esa herencia está en el cielo, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 5. Está guardada en el cielo para vosotros, que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente es guardado mientras vive por el poder de ¿quién? Miren qué interesante. Miren qué interesante texto. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Saben? Yo no sé cómo hay alguna gente todavía que predican por ahí que yo puedo cuidar de mi salvación por mí mismo. Una cosa es que usted viva una vida digna de una persona salva con un testimonio como salvo, y otra cosa muy diferente es creer que usted puede cuidar de manera efectiva de su salvación. La salvación se obtiene por la gracia de Dios a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice el apóstol Pablo muy claro. Y se mantiene
por la gracia de Dios, a través también de la obra de Cristo Jesús. En Hebreos, el capítulo 7, el versículo 25, que es un texto que a mí me encanta. Dice el autor de Hebreos que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por Él. Y yo siempre insisto en esta imagen, para que usted la tenga, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Ahora está a la diestra del Padre, y la Biblia dice que está constantemente intercediendo por todos nosotros. Nosotros somos guardados, dice Pedro claramente. ¿Por qué? ¿Por qué poder? No es por el poder suyo. Usted no tiene poder para guardarse a sí mismo. Usted es guardado únicamente por el poder de Dios. Eso sí, ¿a través de qué? O mediante la fe, ¿en qué? ¿O en quién? En Cristo Jesús. En la obra de Cristo Jesús. La obra de la salvación, la obra de la intercesión y aún la obra, ¿verdad?, de lo que Él hará. ¿Recuerdan hace un par de domingos? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Fe en lo que Dios hizo, en lo que Dios hace y en lo que Dios hará, ¿verdad? Y usted es guardado mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto de que será manifestada en el tiempo postrero no es otra cosa que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se va a finalizar la obra de la salvación, donde nosotros seremos arrebatados o seremos resucitados de acuerdo a lo que haya pasado en nuestras vidas, si estamos vivos cuando Cristo venga o hayamos muerto, ¿verdad? O dormido en el Señor. No importa, la Biblia habla de que todos seremos transformados y que todos iremos a la presencia del Señor. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando yo prepare ese lugar, el Señor dijo, yo voy a volver para buscarlo para que ustedes puedan estar conmigo. Ese es el tiempo postrero. Esa es la consumación de la salvación en el regreso de Cristo y todos los eventos que la escatología, ¿verdad?, presenta. Y dice que el creyente se debe de alegrar en esta esperanza. Seguimos leyendo, ¿verdad? Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Miren, la esperanza tiene que traer alegría, hermanos. Gozo en el corazón. Y yo a veces pienso que muchos cristianos no expresamos o no sentimos alegría y gozo por nuestra salvación. Solamente sentimos que tengo una condición por si me muero. Si me muero me voy con Dios, porque yo lo acepté, porque yo siempre lo digo, ¿verdad? La gente mira la salvación como si fuera un pasaporte aquí para yo decir, aquí tengo la visa para el cielo, para que no me vayan a negar la entrada. Pero el punto es, ¿vivo yo como un salvo? Porque lo que dice es que esta esperanza nos debe de alegrar a todos nosotros, en lo cual vosotros os alegráis. Yo le pregunto, hermano, ¿usted está feliz de que usted es heredero? ¿Usted está feliz de que usted es coheredero con Cristo? ¿Usted está feliz de saber que allá en el cielo hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está guardada para que usted la pueda disfrutar? ¿Le da alegría? ¿Le da gozo? Debería de serlo. La palabra dice que debería de causar ese efecto en nosotros. En lo cual vosotros os alegráis. Y lo que no le gusta a la gente es lo que dice aquí ahora, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué cosa? Afligidos en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro con un poco de tiempo? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro cuando dice ahora por un poco de tiempo? Ese poco de tiempo, esa fracción de tiempo, ¿sabe qué cosa es? Nuestra vida terrenal. ¿Por qué es poco tiempo? Porque la vida terrenal es poco tiempo comparado a ¿qué? A la eternidad. Y nosotros tenemos realmente que aprender a pensar y a mirar esto en blanco y negro para que realmente esta noticia
tenga un impacto en nosotros, ¿verdad? Nosotros nos alegramos porque nos sabemos herederos, nos sabemos coherederos, sabemos lo que nos espera, sabemos lo que nos aguarda. Aunque ahora, presente, por un poco de tiempo en esta vida, yo tenga que pasar, ¿por qué? Por pruebas y por aflicciones. Aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿verdad? No toda la vida es toda una aflicción. En la vida yo creo que hay sus momentos de felicidad, de tranquilidad, de gozo, ¿verdad? Pero también hay aflicciones y también hay pruebas. Y vamos a pasar momentos muy difíciles. Ahora nos alegramos en aquello, aunque tengamos que pasar por diversas pruebas, ¿verdad? Las dificultades de la vida ponen a prueba nuestra fe. Y eso es lo que nos dice Pedro. Miren el próximo versículo, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, porque nosotros somos sostenidos por el poder de Dios, pero mediante ¿qué? Y en las pruebas, en las aflicciones, donde se pone a prueba la fe. Miren que yo he conocido a muchos, que yo tengo más fe que Abraham. Y nada más le pasa lo primero y la fe se quedó en la esquina. Y ahí mismo se quedó todo, ¿verdad? La fe es sometida a prueba muchas veces. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? ¿Saben qué? Lean las palabras de Pablo en la carta a Timoteo cuando dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, me han dado con todo. Porque Pablo dice, me han dado hasta con el cubo del agua. ¿Qué no le pasó a Pablo, verdad? Pero tiene una palabra tan bonita allí, porque dice, pero he guardado la fe. O sea, nada de lo que me ha sucedido en este mundo hizo que mi fe menguara. Nada de lo que me ha sucedido, de las pruebas o de las aflicciones que he pasado, ha hecho que mi esperanza se opaque o mengue. He guardado la fe. He corrido la carrera, he ganado la batalla. La carrera presupone problemas, la batalla presupone problemas. Pero he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, entonces dice Pablo, la corona. Y eso está hablando otra vez de ¿qué? De la herencia. La herencia que está guardada, me están guardadas allí mis coronas, ¿verdad? Y es lo que dice Pedro en otro lenguaje, ¿verdad? En este mundo vamos a tener aflicciones, nos van a pasar cosas, pero una vez que seamos pasados por todo eso, ¿verdad? Que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Y lo que dice en el próximo versículo debe ser nuestra convicción. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Pues es nada más y nada menos que la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Sea cuando dice cuando venga Jesucristo, no, perdón, el verso entero dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, es lo que vamos a obtener al final, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Para qué usted ha creído? ¿Cuál es la finalidad de su fe? ¿Para qué usted ha creído en el Evangelio? Para la salvación de su alma. No hay otra cosa. No perseguimos otro objetivo que no sea la salvación de nuestra alma. El cuerpo se va a perder. Todos vamos a morir. Eso es lo que dice la Biblia. De una forma u otra. Vendrá un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Pero el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Que vaya a la presencia de Dios eternamente y no separado de Dios. Así que mis queridos hermanos, la diferencia radica en dónde está nuestra fe, sobre qué o quién descansa nuestra esperanza. El propio apóstol Pedro más adelante en esta carta, ¿verdad? En primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 21, habla claramente del Señor Jesús y al final dice esto.
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean ¿en quién? En Dios. Y solamente en Dios. Mi fe y mi esperanza no está en otra cosa de este mundo. No puede estar, porque nada, la fe puesta en ninguna otra cosa me va a llevar a una eternidad. La fe puesta en ninguna otra cosa salvará mi alma, ¿verdad? Dice allí él, y mediante el cual, está hablando del Señor Jesús, creéis en Dios, porque Jesús es el camino al Padre, la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Quién le resucitó de los muertos? Y quien le ha dado gloria, para que vuestra fe, la suya, la mía, y nuestra esperanza esté en quién? Sean en Dios. La fe y la esperanza para el creyente, hermanos, son inseparables, son certeza, son convicción de nuestro futuro con Cristo Jesús. Donde hay fe, hay esperanza, y viceversa. Donde hay esperanza, tiene que haber fe. Y Pedro nos dice que éstas tienen que descansar solamente ¿en quién? En Dios. Solamente en Dios. Miren, el apóstol Pablo pone como ejemplo a Abraham en su carta a los romanos, ¿verdad? Abraham es conocido ¿con qué? ¿Con qué nombre? ¿El padre de qué? De la fe. Y Pablo nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Miren, vamos allí al capítulo 4 de Romanos, versículos del 18 al 25. Lo voy a leer. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Estamos hablando de la promesa de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dándole gloria ¿a quién? Al que se lo prometió, dándole gloria a Dios, plenamente convencido, y eso es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Por lo cual también su fe entonces le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto ¿a quién? A nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham cree y tiene la esperanza de ser el padre de mucha gente, porque Dios así se lo prometió, ¿verdad? Tener una gran descendencia, pero esa esperanza descansaba en otra esperanza. Dice el verso 19 que su fe no se debilitó al considerar su propio cuerpo. Vamos, Abraham tiene casi 100 años, ¿verdad? No consideró su propio cuerpo que ya estaba como muerto. Y tampoco consideró, dice, la esterilidad de la matriz de Sara. Así que la esperanza de ser padre, Abraham, está ligada a la esperanza de que Dios le dará descendencia aún más allá del estado de mi cuerpo, aún más allá de la esterilidad de mi mujer. Eso es esperanza contra esperanza, ¿verdad? Si la esperanza de Abraham descansara en su dinero, y tenía mucho, Abraham era rico, pero la esperanza de Abraham no descansaba en el dinero. Sería imposible, ¿verdad? Si la esperanza de Abraham descansara en su sabiduría, en su conocimiento, sería imposible. Si su esperanza descansara en su habilidad personal, sería imposible. Si su esperanza descansara en su propia fuerza, en su propia vitalidad con 100 años, sería imposible. Fue solamente posible porque la esperanza de Abraham descansaba en Dios. Solamente por eso. Porque su fe descansaba en Dios. Pero quiero que note lo que dice el verso 23 al verso 25. Dice Pablo que esto no solo es válido para Abraham, sino también para ¿quién?
para nosotros, ¿verdad? Y no solamente dice con respecto a Él, sino con respecto a ¿quién? A nosotros. Su fe le fue contada por justicia, pero no solo a Él, sino también a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que ¿qué? Que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. A Abraham le fue contada su fe por justicia, por creer en la promesa de Dios. A usted y a mí nos es contada nuestra fe como justicia por creer en la obra de Cristo Jesús. Por creer que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y la esperanza y la fe nos dan paciencia en medio de la tribulación, aunque tengamos que ser afligidos en este mundo, en nuestros días, ¿verdad? Porque la fe tiene un galardón que es futuro, ¿verdad? Saben, el apóstol Pablo escribe también en Romanos, allí en el capítulo 8, los versos del 18 al 25. Miren lo que dice Pablo. Y piénselo si usted está pasando ahora por algún problema, por alguna aflicción, por algo que usted siente que lo tiene contra la pared, literalmente. Dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué pasa? Y miren, abro paréntesis, ¿cuáles pueden ser sus aflicciones en el tiempo presente? Si le entrego una lista, un papel y un bolígrafo para que usted me haga una lista, estoy seguro que puede escribir quizás alguno por adelante y por atrás de la página. Puede escribir un tratado, dicen algunos, ¿verdad? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué? Comparables. Miren, hermano, a veces nosotros le damos tanta primacía, pudiéramos decir, tanta importancia a nuestras aflicciones que llegan a opacar nuestra esperanza. Al punto que la esperanza ya parece no tener un efecto sobre nuestras aflicciones. Pero Pablo dice, ni remotamente, lo que me esté pasando hoy, lo puedo comparar con lo que viene para mí. Con lo que viene. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos eso aquí en vida, ¿eh? Pero recuerde, ¿dónde está la herencia? En el cielo, ¿verdad? No son comparables, dice, con la gloria que es venidera. Estamos hablando de cosas que están en la escatología. Eso quiere decir cosas que sucederán, cosas que serán manifestadas ¿en quién? En nosotros. Lo que esté pasando hoy no es comparable con lo que nosotros ha de ser manifestado. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ese día, ¿verdad?, de la redención. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó, ¿en qué? En esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Porque la tierra desde la caída del hombre está bajo maldición. Será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque, aquí viene, en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿verdad? Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y dice en el verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, las aflicciones presentes no se pueden comparar con lo que vendrá en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice Pablo aquí que el anhelo, el deseo de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir el final, la solución definitiva, cuando el Señor venga y consume todas las cosas, ¿verdad? La creación está expuesta a corrupción por causa del pecado
Y Pablo dice que está sujeta en esperanza, que será libertada. Y la Biblia nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, porque dice que Dios hará nuevas todas las cosas. He aquí, estos cielos y estas tierras van a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar, ¿eh? Y no solo la creación, dice Pablo, sino que dice que todos nosotros esperamos la redención de nuestros cuerpos. Mire, ¿cuántos problemas tenemos en el cuerpo, verdad? Todos tenemos ya problemas en el cuerpo, achaques, enfermedades. Y es interesante que Pablo menciona que nuestros cuerpos ahora mismo son corruptibles y que sufren por causa, las consecuencias, ¿verdad?, de todo lo que ha traído el pecado. Pero un día tendremos cuerpos glorificados. Y dice, por último, que en esperanza fuimos salvos. Usted ha sido salvado en esperanza. La salvación no es todo lo que usted está disfrutando ahora mismo. La salvación incluye eventos que todavía no han sucedido. Y esa es nuestra esperanza. Cuando venga la plenitud de esa salvación. Donde ese dolor de espalda ya no me va a molestar más. Donde esta enfermedad que tengo no será. Donde no habrá llanto, muerte, dolor, quebranto. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero la esperanza que si todo eso fuera ahora, entonces ¿para qué esperarlo? Es lo que dice Pablo, ¿verdad? La esperanza que se ve, ¿no? Pero si no la vemos, dice, con paciencia la guardamos. En este mundo ahora mismo, ¿verdad? En todas estas aflicciones. Así que termino, hermanos, diciéndote en esta mañana que nosotros esperamos con esperanza, con seguridad, con certeza, ¿verdad? Yo no estoy esperando a ver si va a pasar o no va a pasar. Yo creo que algunos cristianos a veces dicen, ¿será verdad que Cristo va a venir o no va a venir? Bueno, aquí me quedo. Yo digo que sí, que creo, a ver si viene o no viene. Si usted no tiene certeza de que Cristo un día va a volver, usted no ha creído, usted está jugando a ser cristiano. Usted está jugando a la iglesia, ¿verdad? Tenga certeza, tenga esperanza, ¿verdad? Y esa seguridad viene únicamente porque mi esperanza descansa en Jesús. Mi esperanza está en Jesús, espero que la suya también. Y si su esperanza no está en Jesús, yo le invito este día a que usted ponga toda su fe y toda su esperanza en Él, porque fuera de Él no hay nada. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la esperanza bienaventurada que está en nuestro corazón, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, Señor. Está en nuestras vidas y nuestra esperanza descansa en Cristo Jesús, en su obra redentora. Entendemos, Señor, que tú nos has hecho renacer porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es una misericordia tuya que nos da una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento espiritual. Y eso nos da la condición de ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y esta herencia, como dice el apóstol Pedro, está guardada, reservada para nosotros en el cielo, aunque ahora en este tiempo, Señor, en este lapso que nosotros llamamos vida y que no es nada comparado a la eternidad, tengamos que ser afligidos en este mundo, pasando a veces por diversas pruebas y por diversas dificultades. Pero gracias que somos mantenidos por el poder de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Nos sostenemos, Señor, como mirando al invisible. Y aguardamos, Señor, la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que esa esperanza nos dé gozo, nos dé alegría y nos dé fuerza para caminar cada día. Que nuestra certeza en Cristo no mengue nunca, por muy difícil que sean las cosas, Señor. Que podamos estar firmes en esta roca donde hemos puesto nuestro pie. Cristo es el fundamento, a Él le hemos creído y a Él le esperamos. Que sea, Señor, el sentir de tu iglesia siempre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.